Entonces, cuando uno es niño, cuando uno es joven, esas pasiones juveniles es común. Pero cuando uno es mayor y todavía tiene ansiedades de niño, viejo de 50 años con una chica de 20, es difícil. A veces hay personas que no les cae la ficha que hay una responsabilidad frente a los hijos y frente a los nietos. Cuando incluso hay pasiones juveniles adentro de la iglesia, cuando uno ve en la iglesia que están todos, hay personas que por llevar chisme y están peleando y están enojados y van a la iglesia con ese aspecto, ¿no? Que yo le voy a decir esto, que esto, y se pierden la predicación que era la solución de su vida, se pierden lo mejor de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 13. Génesis 13, versículo 10. Vamos a leer esta palabra de Dios, pero primero vamos a leer 1 Corintios y vamos enseguida para eso. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. En el 14, un capítulo más, en el versículo 20, hermanos, dice la palabra de Dios, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora hay un problema cuando una persona no le cae la ficha que tiene que asumir la responsabilidad. Entonces a veces veo gente que se mete en problemas por no tener una madurez con Dios. Sabe que Lot, como cabeza de hogar, no tomó buenas decisiones y perjudicó a toda su familia. Lot tomó decisiones a la ligera, sin consultar a Dios. Cuando hay una pelea entre sus pastores, con los pastores de Abraham, y Abraham dice, bueno, no peleemos, vamos a dividirnos, si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si vos vas a la izquierda, voy a la derecha. Elegí vos, Lot. Entonces Lot vio un valle bien regado, entonces dijo, bueno, yo voy para allá. Y claro, lo que Dios no mira, lo que mira el hombre. Él miraba un valle bien regado, pero Dios miraba que más allá del valle estaba Sodoma, que estaba lleno de hombres perversos y malos. Lot lo sabía. Y sin embargo, Lot no consultó a Dios y no pensó la consecuencia. Y Lot de a poco se fue acercando, y la palabra de Dios dice que primero se fue extendiendo sus tiendas hasta el límite de Sodoma, y después empezó a vivir con ellos. Lot pensó en sus negocios, pensó en su ambición, pensó de que ahí iba a ganar más plata. Y pensar más en los negocios y en el dinero perjudicó a su familia. Tomó malas decisiones. Esto es cuando hoy mismo, cuántas personas, porque dicen, mira, tenemos que comprar la casa, tenemos que tener más, tenemos que trabajar los dos. Y empiezan a trabajar, el hombre empieza a trabajar el doble de lo que tiene que trabajar. Y le mete horas. Y después pierde su hogar. ¿Cuántas personas por ir a trabajar en un trabajo que están días afuera de su casa, meses afuera de su casa, perdió su familia? Gente que, no sé, camioneros, por ejemplo, micros, o porque la empresa me mandaron al sur, al norte, a una provincia, y tuve que pasar 2 o 3 meses, 2 o 3 semanas.
y después pierden su hogar, o por mandar a trabajar a la esposa, pierden su hogar. Y tal vez ganaron para el hogar, para su casa, pero no para su familia. Sí lograron un mejor confort, sí lograron un mejor auto, o de salir de algunas cuentas, pero no ganó para el hogar. Y dijiste, voy a ganar más, y tenemos que aprovechar, y tenemos que tener. Y perdiste tus hijos, perdiste tu familia. Lot le pasó lo mismo. Lot tuvo malos resultados. ¿Fue a propósito de Lot? No, pero hizo algo que se dejó llevar por el tener y no por consultar a Dios. No por decirle, Señor, yo miro para allá, está bien, parece bueno todo, pero es bueno, Señor. Es bueno. Y cuando uno no le consulta a Dios se mete en muchos líos. Por eso, por no consultar a Dios, por lo menos se lo podía consultar a su tío, Abraham. Abraham, tío, es bueno esto. Y Abraham le hubiera dicho, no, mirá, no vas a para allá porque está Sodoma. Hay tantos lugares para ir, te vas a ir para allá. Bueno, pero allá hay negocio, hay tienda, puedo negociar, puedo esto. Pero ni siquiera le consultó a su tío. Y empezó paso a paso, acercándose a un lugar donde había perversidades, hasta que terminó adentro de Sodoma viviendo en ese mundo. Y después viene lo peor, pierde su esposa, pierde sus yernos, pierde su casa, pierde sus bienes. Vino la angustia, la tristeza, vino la muerte de su esposa. Y la pregunta que se hizo Lot, ¿para qué vine? ¿Sabe cuántas veces se lo habrá preguntado en la montaña ahí en Zoar? En esa cueva que se fue a esconder. ¿Para qué fui a ese lugar? ¿Para qué? ¿Por qué me dejé dominar por estos impulsos? ¿Por qué miré tan mal? Y no solamente eso, sino que vino la depresión en su vida. Y lo envolvió su vida la depresión. Y aparece el alcohol. Y el alcohol hizo estragos de su vida. Y por último, pierde a sus hijos, los retoños, lo que Dios le dio, lo que más valor tiene para nuestra vida, los hijos. ¿Cuántas veces uno trabajó tanto y quería hacer doble turno y se perdió el amor de sus hijos? Se perdió la crianza de sus hijos. Y hoy se encuentra con un hijo alcoholizado que no puede parar de alcoholizarse, de drogarse, algún hijo en la cárcel, alguna hija que se fue de la casa y empezó a prostituir, algún otro depresivo. ¿Sabe que hay que consultarle a Dios en todo? Es lo único, Dios es lo único que va a enderezar nuestras decisiones. Es lo único. En todo le tenemos que consultar a Dios. En todo, en todo. Es maravilloso estar con Dios y saberle que contamos con un Dios que intercede por nosotros, que nos envía palabra, y saber de que tenemos que madurar, que tenemos que ser personas de fe, tenemos que ser personas que le consultamos todo a Dios. Por eso Pedro, cuando lo mira a Elías y a Moisés, se lo reveló Dios. Se lo reveló y empezó a tener revelaciones de Dios. Y empezó un diálogo y una comunión. Y a ese nivel tenemos que llegar con Dios. No tenemos que tener dudas ni miedo de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros somos guiados a veces por las pasiones que nuestros miembros nos impulsa a hacer. Por eso el que invoque a Dios
tiene que dejar toda clase de iniquidad. Génesis 13:16. Génesis 13:10. Dice la palabra: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Ves? De a poquito a poquito vas entrando a lo malo. De a poquito. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Por eso nosotros tenemos que saber de que no podemos estar en un lugar donde no lo quieren a Dios. No dice la palabra de Dios, pero creo que lo habrá pensado, que nadie contamina a nadie, que a mí nadie me va a sacar mi Dios, pero quizás él tenía una fortaleza especial en su vida. Él podía entrar entre mundanos y no contaminarse. ¿Pero y su señora? ¿Podía? No, bueno, yo conozco a mi señora. No pudo. Entonces, uno tiene que saber las decisiones que uno tiene. Lo que hizo Lot es tomar una decisión. Abraham le dejó el camino abierto para que él tome su propia decisión. Él tenía que mirar lo que miraba Dios. ¿Qué miraba Dios? Que había hombres perversos, hombres malos, pero muchas veces se mira más lo económico, la conveniencia, se mira más lo que me conviene más. Y encontró una vida arruinada. Terminó Lot depresivo, con sus hijas arruinadas, generando maldición, pueblos de maldición, porque una de las hijas ahí empezaron los mamitas. Y ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió tener un poco más? ¿De qué sirvió? Uno tiene que ser sabio para tomar decisiones, porque un día va a ser tarde. Un día ya no vamos a poder hacer nada. Por eso dice la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fuimos consagrados en Dios, cuando ya fuimos hombres, tenemos que empezar a hablar como hombres de Dios. Señor, tengo que ir hasta allá, me conviene ir a este lugar, me conviene hacer tal cosa, porque todo va a ser algo, el diablo te lo va a mostrar como algo lindo. Todo lo que veía Lot era lindo. Era un campo bien regado y al final causó la muerte de su mujer, la destrucción de sus hijas, de su familia. Hay que tomar buenas decisiones. Bueno, vamos a seguir con la palabra de Dios. Sabe que a veces los jóvenes no buscan fundamento para su futuro y viven entusiasmados y con poca responsabilidad. Pero cuando uno ya tiene a Dios y tiene una familia a cargo y cuando tiene hijos a cargo, tiene que tomar esa responsabilidad. Sabe que la palabra de Dios nos va enseñando mucho. Lot fue lo contrario, por ejemplo, de la madurez que tuvo José. Fue todo lo contrario. Y Dios no habla de la edad. En 1 Timoteo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dios no es que te da una madurez porque ya pasaste una cierta edad. Eso es cosa del mundo. Dios puede levantar a un David con 17 años y puede levantar a un Moisés de 80, y Dios no hay límite, porque en definitiva Dios busca gente que lo obedezca, y Dios sabe
que todo lo va a hacer él. Solamente Dios busca gente que lo obedezca, que Dios le diga algo y que se ponga firme esa palabra en nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta de que la palabra tiene poder y que la palabra es real en nuestra vida. Y eso es lo que busca el Señor. Lot fue todo lo contrario de lo que fue José en su juventud. Nunca tuvo una madurez Lot. Tuvo la posibilidad de cuando Lot lo fue a rescatar, que lo habían tomado cautivo, y sin embargo siguió en ese lugar. Bueno, hay gente que le gusta los peligros, los caminos peligrosos, y no entiende de que hay consecuencias. Por eso Dios no habla de la edad cuando habla de las pasiones juveniles. Por eso dice acá, ninguno tenga en poco tu juventud. Sabes que hubo una época donde hubo un rey que se llamaba Josías, y fue uno de los reyes más jóvenes que tiene la historia. Empezó a reinar por las circunstancias de la vida a los 8 años. Hubo un rey más joven que tuvo que gobernar Israel a los 7 años, que se llamaba Joás. Que bueno, después vamos a hablar de esa historia, pero era un sacerdote que lo ayudaba a gobernar. Así Josías también, ¿no? No era que con 8 años ya tomaba decisión, sino que había hombres de fe al lado de él que lo ayudaban, y después estaba la decisión de él mismo. Pero con esa madurez, Josías fue uno de los reyes más joven que fue rey de Judá. Ahí estuvo en la capital de Jerusalén, él gobernando, y él no tuvo en cuenta de dónde venía. Su padre, Amón, fue asesinado, y por esa circunstancia tuvo que reinar Josías. Josías fue un hombre que Dios está declarado como un rey que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Y a los 8 años tuvo que ser rey. Esto pasó más o menos 600 años antes de Cristo, 610 años antes de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó. No dije el capítulo, ¿no? Segundo de Crónica, capítulo 34, versículo 1 y 2 dicen así. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sabe que fue un rey que iba progresando y cada día tenía más madurez. Tuvo una madurez increíble delante de la presencia de Dios. Sabe que a la edad de 16 años, octavo de su reinado, empezó a los 8 a reinar, a los 16 años empezó a buscar de lleno a Dios. No pasa 4 años que a los 20 años empezó a limpiar y a romper y a derribar todos los altares, las imágenes paganas que provocaban al pueblo una falsa adoración que habían levantado sus padres y su abuelo. Y él las mandó a derribar todos los baales, todas las imágenes de acera, todas las imágenes que provocaban una falsa adoración a Israel, lo derribó todo. Solamente tenía 20 años, 12 de su reinado. A los 16 empezó a buscar a Dios, a los 20 se empezó a hacer cosas que ningún otro rey hizo. A los 26 años, 18 de su reinado, envió a reparar la casa de Dios. Mire qué madurez, desde los 8 años a los 16 empezó a buscar a Dios. Podía haber hecho cualquier otra cosa, porque era el rey, porque tenía el poder, porque lo que decía él era la única palabra que tenía valor en un reino. Sin embargo, empezó a buscar a Dios. A los 20 años, empezó a derribar todas las imágenes que provocaban maldición a Israel. Y a los 26 años, empieza a reparar la casa de Dios. Vio que preguntó por la casa de Dios, ¿cómo anda? ¿La casa de Dios está todo bien? No, bueno, está mal. No, bueno, hay que repararla, hay que hacerla bien. Lo de Dios para Dios es todo lo mejor, Tenía 26 años cuando Josías tomaba esas clases de decisiones. Y cuando empezaron a limpiar
la iglesia, cuando la empezaron a derribar y edificarla de nuevo, las partes que estaban mal, encontraron un libro de la ley, que se supone que eran los 5 libros que escribió Moisés, los 5 libros de Dios. Entonces, un sacerdote viene y se lo dice a Josías: mire, encontramos un libro de la ley y dice esto. Bueno, léanlo, quiero escuchar lo que dice Dios para esta época. Y al escuchar la ley, Josías rasgó su vestido, lloró y se humilló. Y Dios lo vio, porque, ¿qué decía en el libro? Decía que los padres habían pecado, habían pecado y habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y que se venía en camino los malos momentos que iban a pasar en Babilonia. Ahora, cuando Dios vio que se rasgó su vestido, que empezó a llorar, que se empezó a humillar, le manda a decir algo. Dice Dios: tus ojos no lo verán esto. Se viene el juicio divino, se viene el juicio de Dios, porque hubo muchas cosas malas que se hicieron acá, pero tus ojos no lo van a ver. No vas a pagar vos por los pecados de Israel. Y eso que su papá fue un inmaduro, ¿eh? Sabe que Amón fue un rey inmaduro, ¿eh? A los 22 años empezó a reinar el papá de él, que se llamaba Amón. 2 años reinó. Dice la palabra que hizo lo malo delante de Dios y que lo mataron, lo asesinaron a los 24 años. 2 años duró por hacer todo mal. En Segunda de Crónica, donde leímos el versículo 1 y el versículo 2, y en el versículo 3 en adelante, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Pensar que a veces hay cristianos que tienen miedo, después de 20 años de cristianos, de romper la estampita de San Cayetano que todavía tienen en la billetera. Es increíble. Rompió todo. Y lo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Néftali, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de hacer limpiar la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y vinieron esto al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomo de la casa de Jehová, las cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Mire todas las cosas que estaba haciendo este muchacho, este rey jovencito. Por eso la palabra de Dios no habla de pasiones juveniles a los jóvenes. A los jóvenes se lo puede aconsejar, pero hay algo que está injertado en ellos, que es naturaleza, de hacer cosas de locuras, de ser un poco apasionado o emocionado, y hacen las cosas por impulsos, porque todavía son niños. Pero Dios no habla de la edad. Por algo te muestra un David, un José, un Josías, donde empezaron a hacer cosas. Sabe que Josías, siendo tan jovencito, ningún rey se animó a destruir todas las cosas que destruyó Josías, todas las imágenes que destruyó de acera, de las esculturas quebradas, de todas las cosas que había limpiado Israel.
Y nadie se había animado a eso. Y este rey se animó y limpió toda la tierra. Y cuando Dios vio esa fidelidad y ese lloro y ese amor por él, dijo, no, no te hagas problema. Tus días van a ser, no van a ver esto, no van a ver esto, no te hagas problema. Amón, su papá, lo pueden encontrar en Segunda de Crónica 33, un capítulo más atrás, en el versículo 21, dice, de 22 años era Amón, este es el papá de Josías. Era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos de su padre que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Ante bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él su siervo, y lo mataron en su casa. 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Su hijo reinó 31 años. Ahora, no importó de la herencia que venía. Josías tomó sus propias decisiones. De tan solo un chico de 16 años que podía haber elegido ir a los bailes de esa época, a las fiestas paganas de esa época, porque los reyes hacían fiestas que duraban meses a veces. Sin embargo, eligió seguir a Dios, eligió consultar con el Señor, hablar con Dios. Y eso que si encontraron el libro es porque todavía no tenían los mandamientos y no tenían la palabra de Dios. Sin embargo, él empezó a buscar a Dios. Y yo creo que él habrá hablado con los sacerdotes y le decía, cuéntame ¿qué más hizo Dios? Y más de un sacerdote le habrá dicho, bueno, nosotros éramos esclavos en Egipto, nuestros padres eran esclavos, y un día Dios nos libró con mano fuerte y abrió el mar. Y el ejército estaba que lo agarró y abrió el mar. Y antes de eso le mandó plaga para que suelten a su pueblo. Y el faraón se endurecía más. Y yo creo que Josías habrá preguntado, ¿y qué más pasó? Y el día de la Pascua, ¿y cómo es el día de la Pascua? ¿Cómo lo hicieron? Y empezó a enriquecerse en Dios. Empezó a buscar a Dios. Porque ¿cómo se busca a Dios? ¿Solamente siendo a la iglesia? No, por supuesto que no. Es enamorarse día a día a Dios. Hora a hora, minuto a minuto. La iglesia solamente es un rato donde nos vamos a informar. Y donde nos vamos a enriquecer para saber qué paso tengo que dar mañana. Recién estaba hablando con una mujer que me contaba su problema y que recibió pasos para dar. Pasos que tenemos que dar. Así es en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, nosotros escuchamos pasos para dar. Que lo hagamos después es 3 puntos aparte. Pero Dios nos manda, en cada mensaje nos va dando pasos a dar, que son la solución de nuestro problema. ¿Cuesta? ¿Qué difícil? Y claro que sí. Porque algo que está edificado de tiempo no se va a derribar en un minuto. A veces sí, pero muchas veces va a haber que hacer un trabajo. A ver, Josías no hizo todo junto. No es que un día buscó a Dios, al otro día empezó a limpiar todo y al otro día mandó a reparar la iglesia. Tuvo un tiempo. Todo tiene un proceso. Paso a paso. Todo tiene un proceso. Porque hubo algo que se edificó mal. Para que hable de tantas imágenes y de tantas cosas que estaban, esculturas y estatuas fundidas y todo, tuvo que pasar muchos años para hacer todo eso. Tuvo que pasar muchísimos años. Había el pueblo de Dios estaba dividido en dioses. Y no fue fácil derribarlo en un día. Así son las cosas de Dios. Él no le importó la herencia de maldición que venía, sino que él tomó madurez en el lugar que estuvo. Amón, su padre, tuvo pasiones juveniles. Fue muy codicioso, muy ansioso. Sirvió a ídolos, los adoró. Dejó a Dios, no lo buscó. No reparó la iglesia, no pensó en Dios. No pensó en derribar los altares de su padre, Manasés.
sino que hizo peores altares. Y así le fue. Por eso los jóvenes es común que vivan alborotados hasta que después toman una madurez. Pero es común que busquen experiencias, desafíos, que todo le vean que se quieren divertir. La juventud muchas veces no te deja pensar, ver los peligros, los riesgos. Porque todavía no hay una madurez de vida. No hay, es común eso. Uno dice, no, bueno, pero Josías lo tuvo, y David lo tuvo, y José lo tuvo. Sí, pero lo normal, lo más común, el sentido común, es que los jóvenes no tienen una madurez. Y hay que entenderlo. Pero cuando uno deja de ser joven, ya no puede pasar por esa misma estación de la vida. Y hacer cosas de inmadurez, locuras, sin pensar en su familia, sin medir las consecuencias. No se puede. No se puede porque va a tener malos resultados. Si una persona no toma responsabilidad de seguir a Dios en serio y mezcla las cosas de Dios, siendo también a fiestas mundanas, está ofendiendo a Dios. Y es una inmadurez de su parte. Entonces, ¿cómo Dios le va a contestar las peticiones que hace? ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que todavía es inmaduro? ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que ayudas a los que no te ayudan y a los que te ayudan le pagas mal? No podemos. Por más iglesia que vayamos, uno ya tiene que tener la madurez. Yo sé que a veces pasa toda una vida y las personas no maduran. Pero este mensaje es para que uno rompa cadenas, desaten ligaduras, se quiebren yugos de maldiciones, yugo de incredulidad, yugo de brujería, de hechicería, de cosas que no atan, para que nosotros podamos reflexionar sobre esas cosas. Hasta que Dios nos vea una madurez.